especial que no hay palabras para expresarlo. Damos lugar al pastor Emanuel para que nos traiga el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Tengamos, hermanos y hermanas, una palabra de oración. Padre, tu palabra dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por los santos. Padre, venimos delante de tu presencia rogándote la asistencia de tu Santo y Divino Espíritu, porque como escribió el apóstol Pablo, el ministerio de la predicación lo tenemos en vasos de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Que por la asistencia de tu Espíritu, Señor, la palabra que hemos de escuchar en la predicación de esta tarde traiga nuevos ánimos, nuevos bríos, nos desafíe, nos instruya, nos guíe, nos lleve al arrepentimiento y a la acción, Señor. Por Jesucristo, tu palabra hecha carne, oramos. Amén. El tema de la predicación de esta tarde, hermanos y hermanas, es esperanza en la maravillosa libertad de Dios. Reflexión basada en Romanos 8, versículos 19 al 26. En todo un capítulo consagrado a la neumatología, esto es, a la doctrina sobre el Espíritu Santo dentro de la gran carta a los romanos, San Pablo desarrolla a lo largo del capítulo 8 lo que constituye la vida del creyente en el Espíritu, donde el régimen del pecado y de la muerte, Pablo contrapone el nuevo régimen del Espíritu. El término Espíritu, hermanos y hermanas, designa aquí dos cosas. A la misma persona del Espíritu Santo, que nosotros reconocemos como la tercera persona de la Trinidad, específicamente en los versículos 9 y 11 de este capítulo 8, que leo para ustedes en la traducción en lenguaje actual. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y el versículo 11 que dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto es, Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Un texto que sabemos de memoria los creyentes que hemos crecido con la Biblia Reina Valera está justamente en Romanos 8:1. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Decíamos hace un momento que hablar del Espíritu en este contexto se podría referir al Espíritu Santo mismo, o también puede referirse al Espíritu del ser humano renovado por esta divina persona, como Pablo lo enuncia en Romanos 5:5, que dice así, leo para ustedes en la Biblia de Jerusalén: y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo, en este sentido, es garante de nuestra fe. En el contexto de que los cristianos estamos bajo el régimen del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, la esperanza a la que está llamada la creación junto a los hijos de Dios, teniendo como trasfondo el relato de Génesis 3, que recién hemos leído, sobre la desobediencia primigenia o primera transgresión. Desde el siglo IV, el teólogo africano
Agustín de Hipona, formuló aquella desobediencia originante denominándola como pecado original. En ese orden de ideas, el apóstol a los gentiles establece una clara correlación entre la creación y los hijos de Dios, ya que ambos compartirán un futuro glorioso gracias a la adopción que el Padre ejercerá sobre nosotros los creyentes. Dice el versículo 19 de Romanos 8 en la traducción en lenguaje actual: el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. San Pablo comienza enunciando que la creación entera, hermanos y hermanas, o como traduce la traducción en lenguaje actual, el mundo entero espera con gran impaciencia la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa en este contexto hablar de la manifestación de los hijos de Dios? Esta revelación de los hijos de Dios o esta manifestación de los hijos y de las hijas de Dios dentro de la tradición paulina, el apóstol Pablo la vuelve a abordar en Colosenses 3, versículos 3 al 4. Ahí Pablo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermoso texto. Puesto que habéis muerto, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne, hemos muerto a nuestros bajos instintos y a nuestros deseos más viles. Y dice el apóstol Pablo: nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En este contexto de Colosenses 3 al 4, el apóstol Pablo asocia la manifestación de los hijos de Dios con la propia revelación de Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. También el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Juan dice que ya, ahora, aquí y ahora, gozamos de los beneficios de ser hijos e hijas de Dios. Pero dice el apóstol Juan: todavía no tenemos la manifestación plena de lo que significa ser hijos e hijas de Dios, porque estamos esperando que Jesucristo se manifieste. Y cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque dice el apóstol Juan: le veremos tal como Él es. Volviendo a Romanos 8, versículos 19 al 21, estos versículos son traducidos de la siguiente forma por la Biblia de Jerusalén. Prestemos atención, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Si fuera un pastor pentecostal en este momento, hermanos y hermanas, diría: amén, aleluya, gloria a Dios. Porque lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este texto es que la creación, que fue sometida a vanidad, que fue sujetada, como dice la Biblia de Jerusalén, a la caducidad, ella misma está esperando la manifestación, la revelación de los hijos de Dios, porque ella va a gozar también de la renovación que Dios va a hacer
también con ella. La versión Reina Valera traducirá que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Qué extraordinario texto bíblico. La creación, a partir del pecado de la humanidad, comparte la misma suerte de muerte, de caducidad, de enfermedad, de finitud, por nuestra desobediencia. Pero dice San Pablo que Dios, que la sujetó a esta condición, no por su propia voluntad, la creación misma está esperando ser liberada, de acuerdo a la libertad de los hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo que el Padre sujetó a la creación a esa condición, la sujetó en esperanza. Y hermanos y hermanas, no importa lo que estemos enfrentando, no importa cómo miremos el futuro, siempre debemos verlo a la luz de Jesucristo resucitado, quien nos llena de esperanza. ¿Por qué la creación anhela ardientemente que Dios muestre que nosotros los cristianos y las cristianas somos sus hijos y sus hijas? En el versículo 20, Pablo de Tarso nos da la respuesta. Dice así, Romanos 8, 20 al 21 en la traducción en lenguaje actual. Pues todo el mundo o toda la creación está confundida, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Ante la destrucción del medio ambiente y de la naturaleza, de la que nosotros somos responsables, el apóstol Pablo, en una teología de la creación vinculada a su neumatología, dice que la creación o que el mundo tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Dios, hermanos y hermanas, no nos ha llamado a vanidad. Dios, hermanos y hermanas, no nos ha llamado a muerte. Dios, hermanos y hermanas, no nos ha llamado a caducidad. Nos ha llamado a una maravillosa esperanza en Jesucristo, quien renovará todas las cosas. No se debe interpretar la confusión del mundo como si se tratara de una simple tergiversación cognoscitiva, sino de un auténtico estado de corrupción total a causa del pecado de los seres humanos. La creación, hermanos y hermanas, también ha sufrido las consecuencias de aquella desobediencia primigenia de nuestros primeros padres que nos narra Génesis. Dice Génesis 3, 17 al 18, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La creación padece destrucción ya que está bajo la maldición del pecado. El calentamiento global, el nivel de los mares que sube constantemente a causa del deshielo de los casquetes polares, la muerte de fauna, la muerte de flora es consecuencia de nuestro pecado. De ahí su anhelo ardiente por ser renovada, rescatada junto a los creyentes que han sido salvados por Jesucristo. Por eso dice Pablo en Romanos 8:22, nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y es aquí donde el apóstol Pablo logra hacer un clic, hermanos y hermanas, entre el dolor, la angustia y el sufrimiento, y la alegría, el gozo y la esperanza. Porque una mujer cuando está a punto de dar a luz,
está padeciendo intensos dolores, intensos sufrimientos. Pero luego viene la alegría de ver a su recién nacido o a su recién nacida. Y entonces todos los dolores que experimentó en el parto, la angustia, el sufrimiento, son trocados por el gozo sublime de tener entre sus brazos, amamantando a su criatura. Y por eso el apóstol Pablo utiliza esta bella imagen de la maternidad femenina para decirnos que la creación que está sometida a todo ese dolor, a toda esa angustia, a todo ese sufrimiento, mañana, cuando Cristo vuelva y se revele quiénes son sus hijos y sus hijas, la creación va a saltar también de alegría. Dios le había dicho a Eva, la madre de todos los vivientes, que ella sufriría también a consecuencia de su pecado. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los preñeces, con dolor darás a luz los hijos. El pecado, hermanos y hermanas, trajo dolor y sufrimiento sin límites sobre todo el género humano, pero también sobre toda la creación. Al hombre le dijo: con dolor comerás de la tierra, y a la mujer le anticipó: con dolor darás a luz. De ahí que el mensaje apostólico paulino pueda resonar con mayor vigor, planteándonos una esperanza basada en la maravillosa libertad de Dios, no solamente para sus hijos e hijas, sino también para todas sus criaturas. Al comentar este texto, el reformador Juan Calvino escribió, cito: necesitamos considerar ahora la horrible maldición que hemos merecido, puesto que todas las criaturas, desde la tierra hasta el cielo, se resienten por el castigo de nuestro pecado, aunque sean inocentes. Pues si ellas luchan bajo la corrupción, es por nuestra culpa. De este modo, el cielo y la tierra y todas las criaturas llevan impresa la señal de condenación de todo el género humano. Por el contrario, por todo eso también se ve cuán grande será la gloria a la cual serán elevadas todos los hijos de Dios, puesto que todas las criaturas serán renovadas también para servir de ampliación y ennoblecimiento a esa gloria, porque con el género humano Dios restablecerá también el mundo ahora caído y degenerado. Es muy importante, hermanos y hermanas, resaltar aquí la teología paulina de la redención y sobre todo la teología paulina de la creación. Porque la destrucción de la naturaleza, de la creación, está asociada desde el pensamiento filosófico griego antiguo que consideraba al mundo material como malo en sí mismo. No hay que olvidar que la filosofía griega, especialmente la platónica, buscaba liberar al espíritu de la materia. La filosofía platónica consideraba que el cuerpo era la cárcel del alma y el alma se liberaba de esa cárcel cuando moría. Esas ideas entraron al pensamiento cristiano. El cristianismo, sin embargo, libera a la materia misma y propone su redención definitiva junto a los creyentes. La teología de la creación nos dice que la materia no es mala. El apóstol Pablo extiende la salvación al mundo no humano. De ahí que los cristianos estemos, hermanos y hermanas, llamados a luchar aquí y ahora contra todo aquello que lesione a la creación, a la naturaleza. Al predicar la esperanza en la maravillosa libertad de los hijos de Dios, los cristianos y las cristianas tenemos que comprometernos con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la creación, porque esta forma parte del plan redentor de Dios. Aquí el desafío, a partir de la palabra de Dios, para cuidar también de la creación. Que Dios, hermanos y hermanas, bendiga su palabra.